Bienvenidos a Salud y Vida, el espacio en el que todos los días y como de costumbre les traemos información para su salud y la de toda su familia. Aquí tratamos temas de nutrición, fisioterapia e incluso alimentación. Iniciamos en esto que se llama Salud y Vida. Iniciamos en Salud y Vida. Hoy hablaremos de los calambres, por qué se dan, qué ocurre con ellos y cómo podemos prevenirlos. Y para eso estoy en compañía de María Paula Sandoval, fisioterapeuta de la ciudad de Cali y egresada de la Escuela Nacional del Deporte. Bienvenida, María Paula. Muchas gracias, Valentina, y también muchas gracias al Canal 102 por abrir estos espacios de información en salud integral para los caleños. Es momento de que escuchemos los caleños en dónde y en qué parte de su cuerpo han sentido calambres y bueno, cómo han vivido esa experiencia también. Veamos. Pues mira que gracias a Dios no he sufrido calambres. Hasta ahora, ¿no? No he sufrido. Porque yo soy deportista. Yo soy instructor de pesas. Sí, he sufrido de calambres. Más que todo cuando estoy como en una misma posición mucho tiempo, pues sí, ahí obviamente empieza... ¿Mucho tiempo sentada? Ajá. Sí, me he tenido calambres. ¿En qué parte del cuerpo te han dado? En las piernas y en las pantorrillas. No, un horario específico. Cuando estoy, como te digo, cuando hago algo prolongado así, una posición ya, pero no es un horario específico, pero sí me han dado. Sí, cuando estoy durmiendo por la noche, en la pierna me han dado duro, que yo grito, claro. Sí, claro, muslo, acá en la pierna, brazos no, pero sí acá abajo. Después primero uno hacía ejercicios y ya después de los ejercicios sí se me quitaron. Para hablar de calambres es importante, María Paula, que sepamos qué es. Cuéntanos tú desde tu profesionalismo, ¿qué son los calambres? Sí, Valentina, mira que el calambre se entiende como también se puede llamar espasmo muscular y es en última es una contracción muscular que se puede dar de manera involuntaria, breve, brusca, ¿ya? Quiere decir que no la podemos controlar, que es de corta duración y que en muchos casos es dolorosa y que se da sobre todo o con mayor frecuencia en las piernas, miembros inferiores, la zona de las pantorrillas y pies. María Paula, pero ¿por qué se da un calambre? O sea, ¿cuál es la raíz de eso? Bueno, en realidad el calambre es digamos que se da muy común, ¿ya? Es ahí donde hablamos de que el calambre es benigno, quiere decir que no tiene un compromiso con la vida realmente. Y la mayoría de las causas de esto es, digamos que el ejercicio intenso, la persona durante o posterior al ejercicio puede tener el calambre. También se da en situaciones de reposo, como por ejemplo cuando ya va llegando la noche o inclusive en el sueño, durante el sueño, ¿ya? Se da sobre todo en los jóvenes, pero también puede llegar hasta edades mayores. María Paula, es importante entender también si ustedes como fisioterapeutas los catalogan o tienen tipos de calambres. ¿Esto existe? Ok, tipos de calambres sí. Es importante reconocer que es ahí donde hablamos del factor diferencial, donde las personas ya identifican un calambre, donde deja de ser benigno y por decirlo así, el calambre que común le dan a las personas en alguna etapa de la vida, pues es importante reconocer cuál es el tipo de calambre que se está dando, porque este puede ser también un signo de alarma para una enfermedad subyacente. O sea que con lo que dices, un calambre se puede convertir en maligno. Exacto, en el sentido de que puede comprometer realmente digamos que la salud de las personas en diferentes aspectos. María Paula, pero ¿cómo me doy cuenta yo que el calambre que me está dando está clasificado para benigno o está clasificado para maligno? O sea, ¿cómo yo identifico en qué momento no es algo común? Bueno, en realidad tenemos que tener presente muchas, digamos que situaciones en las cuales este calambre puede aumentar su intensidad o aumentar su frecuencia, ¿ya? Entonces, en muchas situaciones hablamos de que normalmente las personas tienden a tener problemas de calambre porque no se hidratan bien. Entonces, normalmente las personas creen que tomar muchísima agua, ya con eso están hidratando su cuerpo, cuando realmente no. Cuando el aporte real de la hidratación es
las sales minerales, por decirlo así, o los electrolitos que como tal están concentrados en sangre, ¿ya? Hablamos del sodio, hablamos del potasio, hablamos del calcio, del magnesio, ¿ya? Que son, digamos que conductos importantes en la, por decirlo así, la excitación del músculo o la célula muscular para que éste pueda hacer de manera eficiente una contracción. Entonces, esas sales minerales yo se las tengo que dar a mi cuerpo, ¿es diario o cómo yo sé que estoy supliendo esto que me evita un calambre? Bueno, en realidad es un tema diferente de la fisioterapia, pero como fisioterapeuta le recomiendo a mis pacientes que la hidratación debe ser con bebidas isotónicas, o sea, que contengan estas sustancias, por decirlo así, que en realidad mejoren ese equilibrio electrolítico y que la persona pueda reducir esa tendencia al calambre. Con esto de bebidas isotónicas, ¿qué son las bebidas isotónicas? Porque digamos que es un nombre que no es muy escuchado. Claro. En últimas, hay muchos colegas que hablan de eso y recomiendan muchas marcas hoy en día que favorecen ese aporte. Como sueros o bebidas así. Sueros, bebidas que contengan esos electrolitos que te hablo, como por ejemplo el electrolito o otro tipo de bebidas. bebidas rehidratantes. María Paula, hay una duda y es que hay calambres para personas que no tienen deporte de alto rendimiento, o sea, personas que a lo mejor son sedentarias en sus actividades o en su rutina, y hay calambres también presentes en deportistas, como si son personas que tienen rutinas diferentes, igual presentan calambres. Bueno, es ahí donde hablamos del otro tipo de situación en la que se presenta el aumento de la intensidad y la frecuencia del calambre, que es la tensión muscular. La tensión muscular en realidad se da por déficit en la flexibilidad. ¿Cómo ganamos flexibilidad? Con estiramientos y con una muy buena movilidad articular. Y las personas obvian ese aspecto de su vida y se basan simplemente en la estimulación muscular, como por ejemplo el trabajo de pesas, el trabajo de deportes, ¿ya? Entonces, es importante reconocer que la movilidad y un correcto estiramiento que favorezca esa elasticidad muscular que es propia del músculo, pues va a reducir la tensión muscular y por ende la producción del calambre. Por otro lado, también es importante que la tensión muscular digamos que mejore con situaciones de recuperación activa, ¿ya? Con situaciones de recuperación como tal de la fibra muscular, ¿ya? Y es que en últimas la fibra muscular está recubierta de una vaina fibrosa que se le llama, digamos que miofascia, ¿ya? Que es un tejido translúcido que si no se trabaja de una buena manera al liberarla, pues esta se adhiere al músculo y evita que se mueva y por ende promueve esa tensión y el calambre, ¿ya? Entonces hay que hacer diferentes espacios de liberación miofascial, ¿ya? Un calambre se puede dar solamente en momentos, o sea, en presencia del músculo, solo en los músculos se puede dar un calambre. Sí, claramente, por eso hablamos de la tensión muscular. Y también es otro factor diferencial del que hablábamos ahorita, y es que en últimas, cuando estamos haciendo ejercicio de alta intensidad, pues se produce ese dolor localizado en piernas, que es sobre todo en piernas, ¿ya? Entonces la persona va a percibir durante el ejercicio intenso o posterior a un dolor increíble, por decirlo así, en las piernas, que por ejemplo no le permita moverse, no le permita hacer sus actividades rutinarias. Entonces ahí donde dice, yo sufro de calambres, ¿ya? Cuando hay otros factores que están, digamos que prevaleciendo en la producción del mismo, como por ejemplo, también hay personas que no lo notan, es la acumulación de líquidos en las piernas, las personas que retienen líquidos, ¿ya? Entonces, cuando retienen líquidos, se aumenta el espacio como tal de los tejidos, porque se produce un edema o una hinchazón. O sea, las personas se ven las piernas hinchadas, ¿ya? Eso limita la movilidad, limita, como por decirlo así, el ejercicio físico y genera dolor, que es lo mismo que un calambre, ¿ya? Entonces es por eso que es importante reconocer si esa persona retiene o no líquidos para que asimismo pueda consultar al médico y tratar de que su frecuencia de calambres no es realmente un calambre benigno, sino que ya hay un problema a nivel de la insuficiencia como tal del retorno venoso. Muy importante lo que dices, María Paula. Hacemos una pausa institucional y ya regresamos con este tema, los calambres. Muy importante para todos ustedes.
Continuamos en Salud y Vida hablando de los calambres, por qué se dan y cuál es su raíz. Para eso sigo acompañada de María Paula Sandoval, fisioterapeuta egresada de la Escuela Nacional del Deporte. María Paula, quiero que nos enfaticemos en los nombres y los tipos de calambres que hay para dejar este tema claro. Bueno, Valentina, como hablábamos, hay diferentes tipos de calambres y al inicio hablábamos de que este tiene una aparición, por decirlo así, de manera breve, corta, también repentina, o sea, involuntaria, y es importante reconocer esta definición porque los otros calambres, los otros tipos de calambres tienen también esta misma definición, pero estos pueden durar más tiempo y se pueden localizar en otras zonas. Hablábamos de que el calambre se da sobre todo en piernas, en pantorrillas, en pies, ¿ya? En estos casos, este tipo de calambre se puede dar en otras zonas como el tronco y en los brazos. Quiere decir que eso sería un signo de alarma donde deja de ser benigno y sí puede comprometer como tal la salud de las personas. Entonces, hablamos de las distonías, ¿ya? Las distonías tienen una frecuencia del calambre de larga duración, son más graves y se pueden dar en otras zonas y no solamente en las piernas, ¿ya? Una distonía puede ser el inicio de una enfermedad de Parkinson, ¿ya? Que a la larga compromete la movilidad y la coordinación de las personas, sobre todo en edad adulta, ¿ya? También hablamos de la tetania, que es otro tipo de calambre más continuo, más repetitivo, de mayor intensidad y es en últimas ese espacio de espasmos musculares que también se visualizan como una palpitación del músculo, genera debilidad y eso es en últimas por una falta de calcio en el organismo. Hablábamos que era importantísimo el componente o el aporte de calcio en el cuerpo, ya la vitamina D. Entonces, si no está, no hay una buena contracción. Entonces, por eso se da la tetania, que en este caso, además de ser un calambre, es comprometedor para la salud. Eso es lo que se puede trabajar con las vitaminas que vemos en pasticas o algo así. Exacto, multivitamínicos. Entonces es importante que la persona que tenga un déficit del calcio, que se da gracias a exámenes, digamos que de laboratorio, donde se puede identificar esto a tiempo y se puede hacer un tratamiento. Estabas hablando de la duración de los calambres, entonces, ¿cuál sería el tiempo de un calambre normal, un calambre benigno, comparado a un calambre que te está anunciando una enfermedad? Bueno, una situación real de calambre se da de manera inesperada y se da rápida. Usted percibe que tiene como tal la contracción en la pierna y el músculo se recoge. Automáticamente el pie baja y los dedos se recogen. Entonces, en segundos. ¿Qué debes hacer? Pues contrarrestar el calambre, porque si lo dejas ahí, pues va a seguir doblado y eso va a depender es del tiempo en que tú lo reduzcas, por decirlo así, lo mejores. ¿Qué debes hacer? Pues estirar el músculo que está recogido. Entonces, agarras el dedo, agarras el pie y digamos que lo modificas, ¿ya? Y de eso depende la duración del calambre benigno, del normal, ¿ya? En el caso del otro que me preguntas, pues en últimas este no se puede reducir fácilmente, sino que este continúa y con más severidad. O sea, puede superar hasta el minuto tal vez, minuto de tiempo. Y no se puede reducir fácilmente, como te digo, que coges el calambre y lo reduces fácilmente. No, en este caso ya depende de la enfermedad que tenga de base la persona. O sea, se puede hablar como de engarrotamiento tal vez en ese momento. Sí, ambos tienen engarrotamiento. Lo importante reconocer es que el benigno tú lo puedes reducir fácilmente en cuestión de segundos. Los otros simplemente no es tan fácil. María Paula, cuando un calambre llega a la madrugada, 2, 3 de la mañana, que lo coge de improviso a uno, ¿cómo se puede reducir eso de una forma en que uno tampoco esté afectando el cuerpo? Porque es algo que es inmediato, es algo que lo coge a uno sin darse cuenta. Bueno, en esos casos, sí o sí, hay que hacer lo que te digo de reducir gracias al estiramiento. Y también es importante, y más adelante vamos a hablar de la prevención y las recomendaciones en torno a la frecuencia y la intensidad de los calambres, y es que hay que hacer ejercicios de movilidad antes de irse a dormir, ¿ya? Entonces hay que hacer como una preparación, así como las personas llegan y se preparan para ir al gimnasio, pues también deben prepararse para ir a dormir, y eso va a reducir la frecuencia hasta el tal punto en que ya no se puedan, digamos que, recurrir estas situaciones de calambres en las madrugadas. María Paula, hay algo muy importante que yo quisiera preguntarte, es si la rutina de una persona puede influir en que tenga más presencia de calambres. No sé,
si influye el tema no solo de la alimentación, sino también de lo que pueda tomar. O yo he escuchado también que el alcohol tal vez tiene alguna relación. ¿Qué nos puedes decir de eso? Las personas alcohólicas son muy, digamos que propensas a que se dé el calambre, ¿ya? Lo que pasa con el alcohol es que pone en situación de estrés las células y estas, pues en últimas no puede generar un equilibrio electrolítico que era el que hablábamos, ¿ya? Entonces se pierde en ese aporte, digamos que de sales minerales en el torrente sanguíneo y eso va a reducir el potencial de acción muscular como tal de la contracción fluida del músculo. Es por eso que el alcoholismo es una condición, por decirlo así. El que es alcohólico es muy frecuente la recurrencia de los calambres, ¿ya? También es importante que hay muchas personas se den cuenta que la automedicación es un problema porque hay muchas farmacias hoy en día que sin receta médica pues van y adquieren tipos de fármacos que sus efectos secundarios tienen recurrencia con el calambre. Entonces, lo que hacen es tomar sustancias que tienen esa tendencia o fármacos automedicados y entonces dicen, bueno, ¿y por qué me dan tantos calambres? Pues porque te estás automedicando y no estás viendo realmente que el efecto secundario del fármaco que estás utilizando, pues es los calambres musculares. Pero ¿hay medicamentos que en realidad calmen los calambres? No, estamos hablando de situaciones de hábitos de vida saludables, como por ejemplo dejar el alcoholismo, dejar el tabaquismo, reducir la ingesta de la cafeína, reducir la ingesta de chocolates, ¿ya? Todo esto, digamos que previene esa intensidad y esa frecuencia del calambre. Aprovechando lo que estás diciendo, María Paula, quiero que usted y los televidentes también conozcan el caso de una persona que sufre de constantes calambres. Miremos. Los calambres son la contracción repentina e involuntaria de las fibras musculares que normalmente ocurren durante o después de la actividad física o en la noche. Las personas más propensas a sufrirlo son los deportistas, adultos mayores y mujeres en estado de embarazo. Conocimos el caso de Sara Lucía Polo, quien además de ser deportista, realiza funciones diarias que según su testimonio le causan calambres constantemente. Pues normalmente yo había sufrido de calambres en las pantorrillas después de entrenar. Muchas veces era por fatiga. Pero hace más o menos un año comencé a trabajar ya en forma. Mi trabajo es prácticamente estar de pie todo el día, estar sube, baja escaleras en constante movimiento. Y tras de eso entreno más o menos mínimo 3 veces a la semana o 6 días de la semana. Entonces eso crea una fatiga aún mayor en mi día a día. Entonces ahí ya no solamente se pasaron a calambres en pantorrillas, sino en cuádriceps y en tríceps. Rara vez los calambres son lo suficientemente graves para requerir atención médica, aunque padecerlos afecta directamente la realización de algunas actividades diarias. Sí, ya he asistido también a fisioterapeuta y ellos me lo han dicho. Eso toca hacer una descarga muscular porque definitivamente ha sido por fatiga y mucho estiramiento para disminuir prácticamente esos calambres en el día a día. Los calambres pueden ser causados por lesiones, deshidratación, falta de minerales en la dieta, distensión o fatiga en algún músculo, entre otros factores. Definitivamente es una sobrecarga en mi día a día, tanto de trabajo como de entrenamiento. He identificado que paso muchas horas de pie, no solamente de pie, sino caminando de un lado a otro, sube, baja escaleras. Y eso siento que me carga definitivamente, me siento aún más cargada, siento dolor en las piernas prácticamente la mayor parte de los días. Para conocer más sobre calambres musculares, quédese en sintonía de nuestro programa Salud y Vida, donde hablamos con un especialista sobre el tema. Continuamos en Salud y Vida hablando de los calambres, su razón y su raíz. María Paula, yo quiero que aprovechemos para contarle a los televidentes unas recomendaciones para contrarrestar estos calambres. Bueno, es importante reconocer 3 recomendaciones. La primera es que la mayoría de las personas, cuando se alimenta, ya sea en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, tiene un horario fijo de entrenamiento.
Y es mejor así porque así el cuerpo se adapta a la captación de nutrientes y de energía para que asimismo se pueda desenvolver en su contracción y en su actividad física. Entonces es importante darle reposo al cuerpo posterior a la alimentación y no ir de inmediatamente a hacer el ejercicio de alta intensidad, ¿ya? Ese es uno de las recomendaciones importante. El segundo, hablamos de la hidratación. Anteriormente decíamos que necesitábamos bebidas rehidratantes, que tengan esos componentes que aporten a la sangre esa fluidez de la contracción muscular. Y asimismo, la preparación antes, durante y después del ejercicio de alta intensidad, como los estiramientos de los cuales anteriormente hablábamos. Ahora María Paula nos hará una demostración de cómo ustedes desde sus casas y desde sus hogares pueden contrarrestar la presencia de un calambre. María Paula, ¿cuáles son los ejercicios recomendados? Bueno, es importante reconocer que el ejercicio como tal es la primera, digamos que, instancia para poder reducirlos, porque la mayoría de las personas dicen, no, como es una tensión muscular, entonces yo no hago ejercicio, me quedo en reposo, soy una persona sedentaria, no hago ejercicio y entonces eso va digamos que a desencadenar en mí un descanso y no una tensión del músculo, entonces yo ahí estoy bien, cuando es todo lo contrario. Hay que realizar ejercicio a diario para que el músculo pueda tener una buena contracción y asimismo se pueda desencadenar una estabilidad como tal en el ejercicio físico para las personas, ¿ya? Entonces hay que entender que todo debe tener una fase inicial, una fase central y una fase final. Siempre para poder realizar el ejercicio físico, ya sea de baja, media o alta intensidad, según la condición física de cada persona, hay que hacer una preparación antes de, ¿ya? Una buena movilidad, un buen estiramiento, y la mayoría de las personas dicen, pero ese yo estiro al final, pero el estiramiento también está al inicio, pero de corta duración. Entonces, yo puedo sostener el mismo estiramiento que al final de la rutina lo hago entre 20 y 30 segundos, pues ese mismo estiramiento lo hago en menos tiempo, entre 6 y 10 segundos, y la persona le aporta una buena elasticidad al músculo y asimismo puede prepararlo para que durante el ejercicio de alta intensidad pues no se produzcan los cambios. ¿Cuál sería el ejercicio? ¿Cuál es la explicación de eso en la práctica? Como mínimo 2 veces a la semana hay que hacer ejercicios de liberación miofascial. Existen muchas técnicas hoy en día para la liberación miofascial, además del masaje, que está el roller, que son unos elementos cilíndricos que tienen diferentes texturas y eso lo que hace es pasar por grupos musculares. La persona solita puede hacerlo, no necesita de ayuda de nadie y lo pasa por diferentes grupos musculares en el sentido de las piernas, el tronco, las pantorrillas, que es donde mayor frecuencia hay de calambres, y esto lo que va a hacer es reducir la tensión, mejorar la movilidad y asimismo, junto con los estiramientos, la persona puede mejorar. Explica el ejercicio como tal, en qué dirección se maneja ese roller o ese elemento que pueden tener en casa. Ok, el roller sí o sí tiene que estar acostados, ¿ya? El roller va a ir, digamos que en la dirección de origen a inserción, o sea, de inicio a fin del vientre muscular, ya sea en pantorrillas, ya sea en la zona de los muslos, tanto adelante como atrás, ¿ya? También existe en casa, hay muchas personas que tenemos peloticas de tenis o peloticas semiduras que podemos colocar en puntos específicos que a nosotros les llamamos cabezas musculares, ¿ya? En el caso de los gastronemios o de las pantorrillas, pues tenemos 2 puntos específicos que es detrás de las piernas. Entonces podemos utilizar esa pelotica de tenis, colocarla en ese punto, hacer presión con la pared, controlar la respiración y hacerle ligeros movimientos, ya sea verticales u horizontales, para que la persona libere ese punto, ¿ya? Y eso mejora la tensión muscular, mejora la movilidad y la frecuencia del calambre. ¿Hay otro tipo de ejercicio que se pueda realizar en casa ya sin el roller o sin esta pelota? Claro, ya estamos hablando de los ejercicios preparativos, la movilidad articular que se debe hacer de manera repetitiva, y es que no tenemos, digamos que, duda en cómo hacerlos, porque el mismo estiramiento es el mismo ejercicio de preparación de movilidad, pero de manera repetitiva. Entonces yo puedo hacer el mismo ejercicio sostenido de estiramiento, ida y vuelta, unas 10, 20 repeticiones, y así yo me puedo preparar antes de un ejercicio. Cuando al final ese mismo ejercicio de movilidad lo hago sostenido en el
rango más amplio de estiramiento para ese mismo músculo y lo sostengo entre 20 y 30 segundos. ¿Cómo sería en la parte inferior y cómo sería en la parte superior ese estiramiento? Ok, en la parte inferior estamos hablando de ejercicios que vayan en torno al estiramiento de la cadena posterior, que es la que habla de las pantorrillas y de las piernas, ¿ya? Entonces tengo que separar las piernas, tengo que ubicarme de tal manera en que las rodillas estén totalmente bloqueadas en extensión, porque si hay una ligera semiflexión, pues ahí no estoy haciendo nada, estoy compensando el ejercicio y en realidad no voy a estar estirando lo que debería estar estirando. Entonces, es importante que las personas reconozcan que no es como se lo han vendido todos, que es simplemente tocar al suelo, tocar la punta del pie y hacerlo como si yo quisiera llegar y de cualquier manera hacerlo. No, si la persona solamente puede ir hasta la rodilla, pues hasta ahí llegó y ese es tu límite de flexibilidad. Y así mismo cada día lo vas a ir progresando. Así mismo es en la parte superior. Sí, es igual. Entonces, de igual manera, como la frecuencia de los calambres se da sobre todo en las piernas, pues casi siempre en el ejercicio de alta intensidad, así tú involucres un ejercicio general, rutinario para todas las personas, ya sea de superior, centro o inferior, debes estirar las piernas porque son músculos de soporte de carga. Entonces van enfatizados es al estiramiento de las pantorrillas, como lo es coger la punta del pie, bloquear la rodilla y bajar la cabeza, el tronco y sostener el tiempo que ahorita hablamos para finalizar como tal una buena rutina de ejercicio. Un ejemplo de un buen estiramiento en la parte superior. Ok, cuando hablamos de la parte superior, podemos entrelazar nuestros brazos hacia atrás, sacar el tronco hacia atrás y el pecho automáticamente se abre. La cervical debe estar bien alineada hacia el frente y sostener este ejercicio 20 segundos, ¿ya? Este es muy importante porque nosotros regularmente estamos trabajando nuestro cuerpo hacia adelante. Por eso siempre hay una tendencia a la jiba dorsal o a encorvarnos, ¿ya? Entonces es importante estirar el movimiento contrario al mismo para que haya un equilibrio. María Paula Sandoval, egresada de la Escuela Nacional del Deporte, fisioterapeuta, gracias por estar en este espacio de Salud y Vida y por darle esos tips a los televidentes. Listo, Valentina, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias al Canal 102 por la invitación, por abrir estos espacios de información en salud integral y a este programa de Salud y Vida que es tan importante para los caleños. Ustedes recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como @canal 102 Cali. Nos vemos en un próximo programa hablando con temas para su salud y su bienestar. Nos vemos.